versículo 1 al versículo 9. Si lo encontramos, nos ponemos en pie, por favor, raudamente para que el máximo de tiempo lo aprovechemos para el Señor. Dice así, lo leemos en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿cuánto dicen amén a eso? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar una vez más en este lugar, hablando acerca de los beneficios de su palabra, Señor, lo que usted cada día nos ha revelado a nuestra vida y nos ha iluminado por su gracia. Te bendecimos en esta hora, Señor, y le pedimos que nos ayude para que podamos ser dirigidos a través de esta palabra, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y ponga en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad para escuchar la palabra, para ponerla también por obra y atesorarla en nuestros corazones. A usted le daremos la gloria, la honra y la alabanza porque usted solamente le pertenece y lo rogamos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Asiento, por favor. Bien, ¿cuánto en su adolescencia, cuando éramos adolescentes, estuvimos sumergidos en un desastre emocional porque no sabíamos para dónde íbamos? ¿Se acuerdan? No sabíamos para qué existíamos, que es generalmente el proceso que viven los adolescentes. De hecho, por eso se llama adolescentes, porque adolecen de ciertas características, o sea, le falta formar ciertas, o que se formen ciertas características en su vida, ¿ya? Y a pesar que muchas veces nosotros hemos sido criados dentro de la casa del Señor, en ese proceso de la adolescencia, nuestra vida, nuestros sentimientos más profundos, no estaban muy enfocados en Dios, ¿ya? Sin embargo, cuando vino el Señor a nuestros corazones, cuando de repente escuchamos el Evangelio y creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, la verdad es que nosotros experimentamos, ¿cierto?, lo que es o lo que conocemos como la salvación de Dios. Y eso obviamente en nosotros nos causó y nos causará una profunda experiencia el darnos cuenta, al impresionarnos de a dónde íbamos nosotros, porque eso es a lo que nos confronta la verdad del Evangelio, a dónde íbamos nosotros, rumbo al infierno, y nos maravillamos nosotros obviamente al ver la mano de Dios, ¿cierto?, rescatándonos y convirtiéndonos en herederos del cielo junto a Cristo por toda la eternidad, ¿ya? Yo no sé si usted se goza por aquello. Voy a traer un poquito de agua a mi esposa, por favor. Bueno, esta experiencia que yo les comenté no es otra cosa, ¿cierto?, que la experiencia de la gracia de Dios, que prueba, ¿cierto?, que todo aquel que ha nacido de nuevo, ¿ya? Es como, por llamarlo de alguna forma, ilustrarlo, cuando nosotros pasamos de la extrema pobreza a un estado de riqueza incalculable, y esto no solamente por un momento, sino que por toda la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces, ¿a qué se debe esta salvación tan asombrosa que Dios nos entregó? Bueno, la Biblia, que es nuestra regla de fe, tiene sus paréntesis interesantes sobre el tema, y aquellos nos ayudan a nosotros a responder esta pregunta. Y esa respuesta a esta pregunta la encontramos en el texto que nosotros leímos ahí en Efesios capítulo 2, versículo 5. O sea, vale decir que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, o sea, separados de Dios, muertos espiritualmente, sin ninguna posibilidad
de salvarnos por nuestros propios méritos o nuestras propias habilidades, alabado sea el nombre del Señor. Viene Cristo, ¿cierto? Y aun cuando estábamos muertos, dice la Escritura, nos dio vida el Señor juntamente con Cristo, y por gracia nosotros somos salvos. Gracias. Entonces podemos ver de qué se trata esto. El apóstol está explicando a través de este texto que nosotros leímos la decisión gloriosa que tuvo Dios, porque solamente esto nació en el corazón de Dios. Vuelvo a insistir, no teníamos nosotros ningún mérito, solamente nació en el corazón de Dios de darnos vida espiritual, ¿cierto? Indicando que todo esto que Él hizo por nosotros, que leímos en este texto, es solamente por gracia, ¿ya? Por lo tanto, Dios, al ser el autor de esta salvación, como lo dice el Salmo capítulo 3, versículo 8, ya esta salvación abarca varias realidades que vamos a ver durante el transcurso de las predicaciones, cuando lleguemos ya a la segunda parte y veamos lo que es la predestinación, la regeneración, la justificación, la adopción, la santificación y la glorificación. Vamos a entender este proceso de la salvación como un proceso que partió en el presente y que también tendrá un desarrollo futuro, ¿ya? Y esto obviamente no se debe, vuelvo a insistir, en nuestros méritos, sino que únicamente esto se debe a la gracia de Dios, ¿ya? Entonces somos salvos por gracia. ¿Pero qué es la gracia? ¿Ya? Porque tenemos que comprender entonces y definir qué es lo que es la gracia, ¿ya? Y la gracia, en palabras sencillas, no es nada más ni nada menos que un favor que nosotros recibimos, pero como bien dice nuestro hermano, no lo merecemos. O sea, un regalo inmerecido, un favor inmerecido. No es el resultado o el producto de un trabajo que yo haya realizado, que me haga merecedor de ese obsequio, sino que es algo que yo recibo sin merecerlo, ¿ya? Por ejemplo, hay una hermana acá que una vez me sorprendió, ustedes la conocen porque saben quién es, que un día me llevó un kuchen de manzana. Y esa es mi debilidad, ¿ya? Es como que le pusieran el plato de lenteja ahí a Esaú. Y resulta que yo no merecía ese pay porque, o sea, ese kuchen, porque había que pagar por él, por cierto, si las cosas hoy, todo se vende, ¿ya? La hermana de hecho está vendiendo ahora, ¿ya? Para que le compren, son muy ricos, ¿ya? Entonces, yo no trabajé por ese kuchen, no busqué ese kuchen, sino que llegó solamente por la gracia que Dios puso en el corazón de nuestra hermana. No fue porque yo lo haya pedido o porque somos mejores personas, no, sino que fue un regalo que fue movido por la gracia y obviamente al disfrutar ese kuchen, ¿cierto? Con un café expreso a la 11, eso obviamente causó en nosotros gratitud. Y cada vez que uno le pegaba la máscara a ese kuchen decía, gracias, hermano. Gracias, Señor. Eso es la gracia del Señor, ¿ya? Entendiéndolo así, la gracia del Señor obviamente es infinitamente mayor a aquello, pues nosotros merecemos todo lo contrario a lo que Él nos entrega, ¿ya? Ciertamente no es un kuchen lo que el Señor nos entrega, ¿ya? Pero nosotros merecemos condenación y Él nos entrega salvación. Y ese es el mensaje con el que partieron los reformadores cuando dijeron sola gracia, es esta respuesta a este favor que en el cristiano para nosotros es un sometimiento incondicional a la palabra de Dios. Así nosotros podemos retribuir este regalo que Dios nos ha entregado, ya no viviendo revolcado en la esclavitud del pecado, sino viviendo para la gloria de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Fíjese que esta situación o esta verdad respecto de que Dios nos había salvado por gracia en un momento de la historia había quedado en el olvido hasta que vinieron, ¿cierto?, los reformadores protestantes que irrumpieron en la escena. Recuerden que muchos en la historia, ¿cierto?, existió un punto de inflexión en la historia donde la salvación se conseguía solamente por las obras, ¿cierto?, y pagando dinero con lo que se conocían las indulgencias. Ya, o sea, la gente pagaba dinero, ¿cierto?, o riquezas o bienes para ser perdonado, ¿ya?
Por lo tanto, cuando entran los reformadores en esta batalla, ¿cierto?, donde pelean contra la élite de la Iglesia Católica y la corrupción que emanaba de su sistema que distorsionaba el Evangelio, ¿cierto?, hasta el día de hoy todavía se promueven entonces que los méritos de los creyentes contribuyen en su salvación. O sea, hasta el día de hoy todavía hay gente, hay iglesias, ¿cierto?, como la Iglesia Católica Apostólica Romana, que señala o que promueve que los méritos de nosotros, que lo que nosotros hacemos, contribuye para nuestra salvación, ¿ya? O sea, que nosotros somos salvos por obras. Eso es lo que plantean ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que hicieron los protestantes fue eso, rechazar esta enseñanza porque era obviamente contraria a la Escritura, porque la Biblia aquí leemos claramente que no somos salvos por obra, pues dice el versículo 9, no por obra para que precisamente nadie se gloríe, o sea, nadie tenga, uy, yo merezco esta salvación. Nadie señale eso, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Y ellos afirmaron entonces que la Biblia, los reformadores, afirmaron que la Biblia enseña que la salvación es solamente por gracia, sin que ella tenga que estar, sin que este trabajo tenga que estar acompañado con méritos que fueran suficientes para que nosotros lo alcanzáramos por nuestros propios méritos, ¿ya? Hay un teólogo por ahí reformado que dijo: los más santos entre nosotros saben que se mantienen firmes. ¿Cuántos se mantienen firmes? Solo por la gracia de Dios y no por nuestras propias virtudes, ¿ya? Entonces, cuando fue pasando el proceso de la reforma, a medida que avanzaba, muchos hombres y muchas mujeres se fueron apegando a la Escritura. De ahí nació el solo Escritura, sola gracia, sola fe, ¿cierto? Solo Cristo y solo a Dios la gloria. Amén. Entonces, a medida que se fueron pegando a la Escritura, Dios los fue guiando, Dios los fue iluminando, tal como lo hizo con Martín Lutero, hasta que tuvieron un entendimiento bíblico de lo que era el Evangelio y de la necesidad que ellos tenían de volver a colocar a Dios en el centro de todo. Amén. Que nosotros a veces lo hacemos todo al revés. Bueno, de eso se trata el humanismo, de poner al humano en el centro de todo y que todo gira alrededor del humano, incluso Dios. ¿Ya? Pero esto se trataba de volver a Dios al centro de todo y que nosotros giráramos alrededor de la persona de Cristo. ¿Ya? Y obviamente esto nos empujaba a nosotros a ser secundarios y también no dignos de lo que Dios nos ha entregado. ¿Ya? Bueno, nuevamente esta lucha está volviendo a surgir porque hemos nuevamente encontrado en estos tiempos falsos evangelios, ¿ya? Que demandan esfuerzos esfuerzo y buenas obras para ganar acceso al cielo, ¿ya? Uno de ellos es uno que estuvo bien en boga hace unos años atrás, que es el evangelio de la prosperidad, porque afirma que las personas son dadas a dar dinero, ¿para qué? Para que a cambio de ese dinero pudieran recibir milagros y experimentar el favor de Dios, que el Señor reprenda al diablo, ¿ya? Pero no debemos de dejarnos nosotros engañar por falsedades como esta, y lo que vamos a hacer hoy día es ir a la Escritura, porque eso al fin y al cabo es lo que nos importa, ¿ya? En primer lugar vamos a ver nosotros la necesidad de la gracia. ¿Cuánto necesitaban la gracia del Señor? Bueno, Éfeso nos cuenta, el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso, en su primer capítulo, vamos a ir al primer capítulo, nos enseña a Pablo acerca de los beneficios espirituales que poseen todos los cristianos y que obviamente constituye también esto parte de su identidad. Esto lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 14. ¿Ya? Ahí están los beneficios, o como lo dice el subtítulo de la Reina Valera, las bendiciones espirituales que nosotros recibimos al estar en Cristo. ¿Ya? Para que lo lea en su casa. Y agrega el apóstol Pablo a través de este texto que el Padre, ¿cierto?, nos da todas estas bendiciones a nosotros, y cuánto damos gracias al Señor por aquello, y ha hecho a Jesucristo cabeza de la iglesia, quien tiene la preeminencia, o sea, tiene la autoridad sobre su pueblo unido a él, producto de esta obra salvífica, que es lo que relata después el mismo capítulo 1, desde los versículos 15 hasta el versículo 23. O sea, lea en su casa todo el capítulo 1 del libro de los Efesios para poder entender esto, ¿ya? Bueno, el apóstol Pablo, al hablarle acerca de esto, lo que quiere que la iglesia de Éfeso conozca, ¿cierto?, la razón del recibimiento de estos beneficios que les detalla en este capítulo 1, ¿ya?
Entonces va avanzando durante el capítulo 1 del libro de Éfeso en su argumento y les dice y les detalla, somos salvos por gracia. ¿Ya? Y continúa diciendo, porque por gracia ustedes han sido por medio de la fe, y esto no procede de ustedes. Después en el versículo 2 que nosotros leímos, no es de nosotros, no viene de nosotros, sino que es un don, un regalo de parte de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, que es lo que leímos en Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Y muchos de nosotros, yo creo que al leer esta palabra, conocemos nosotros este pasaje. Pero para llegar a esta declaración que Pablo le hace a la iglesia de Éfeso, Pablo le habla antes, en el capítulo 1, ¿cierto? Y el comienzo del capítulo 2 les habla antes respecto de la evidencia que nosotros necesitábamos de la gracia de Dios. Y para eso nos recuerda, como leímos en el versículo 1 del capítulo 2, que nosotros no estábamos bien, no estábamos alegres, no estábamos vivos, estábamos mal. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. O sea, vale decir que espiritualmente estábamos sin vida. Y muerte significa separación, por lo tanto estábamos alejados de Dios. ¿Ya? Y nosotros sabemos, porque somos inteligentes, Dios nos ha dado sabiduría y gracia, que cuando una persona está muerta, ¿cierto? Obviamente no tiene ningún tipo de reacción. ¿Sí? Cuando alguien ya parte de este mundo, el espíritu, ¿cierto? Le ha dejado el espíritu de vida y lo que queda, ¿cierto? Su cuerpo se va a convertir en polvo que va a permanecer en la tierra hasta el momento de la resurrección, como lo vimos el día domingo y según lo que nos relata Juan capítulo 5, versículo 25 al 29. ¿Ya? De igual forma, esto se aplica espiritualmente a los efesios, a los hermanos de Éfeso, ¿ya? Antes que ellos fueran creyentes, los hermanos de Éfeso, ¿qué pasaba? Se evidenciaba que ellos no tenían la posibilidad de reaccionar ante Dios, por lo menos de manera correcta. Por lo tanto, ellos tenían una conducta según la corriente de este mundo, conforme a Satanás, dice lo que leímos en el capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, tal como lo hacían los de Efesios. Estábamos destinados al infierno, ¿sí o no? Porque nosotros merecíamos, al igual que los efesios, también la ira de Dios sobre nosotros. ¿Ya? Entonces, el estado que tenía los efesios, que nosotros podemos ahí ver en lo que leímos, no era tan solamente una característica de Efesios, sino que era una característica de toda la humanidad. ¿Ya? Todos los que están sin Cristo están muertos espiritualmente y nosotros hemos entendido y hemos estudiado, como lo vimos en Romanos capítulo 5, versículo 12, que esta realidad oscura, ¿cierto? De que todos estamos muertos espiritualmente la hallamos en el Edén, ¿cierto? Con el pecado de Adán y Eva, ¿cierto? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, desde ese entonces ningún hombre, ninguna mujer, ningún vivo, ni ningún muerto puede, ni tiene tampoco por sí mismo cualquier tipo de relación o respuesta buena hacia Dios porque estamos muertos. ¿Ya? Los muertos no hablan, no se comunican, están separados. ¿Ya? Entonces, las emociones del alma no pueden volverse hacia Dios solamente porque tengamos la voluntad de hacerlo, sino porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Ya? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 26, nos dice que sin Cristo nuestro corazón está atado al diablo, que el Señor lo reprenda, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Ya? Por lo tanto, el ser humano no es en esencia bueno a nivel moral, como el humanismo sostiene, lo que decíamos delante. Al contrario, somos pecadores por naturaleza a causa de la caída que vimos acá en Romanos 5:12. Y todo lo que nosotros somos está manchado por el pecado, según lo que nos dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y no hay justo, dice, ni aún uno. ¿Ya? Además de esto, ya aquí ya
si ya íbamos mal, además de esto, el resultado de esto es catastrófico, porque el capítulo 1 del libro de Romanos, de los versículos 18 al 32, el mundo dice, llama a lo malo bueno, y a lo bueno lo llama malo. Por lo tanto, todos nosotros, cual más, cual menos, necesitábamos la gracia de Dios, ¿ya? Y eso fue producido en nosotros a través del nuevo nacimiento, que es realizado en una decisión soberana, ¿cierto? Por el Espíritu Santo que está con nosotros en este día, en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, y cuando a alguien obviamente le ha sido predicado el Evangelio, como dice Juan capítulo 3, versículo 3 al 8, cuando es predicado el Evangelio, Dios obra en el corazón del pecador como lo obró en nosotros, cuánto damos gracias al Señor por aquello, nos regenera y nos habilita al Señor entonces para que nosotros podamos expresar lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, ¿cierto? Podamos expresar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, somos salvos por gracia, ¿ya? Y algunos, quizá a lo mejor al escuchar esto, pueden sentirse un poco, a lo mejor, rígidos o fruncir el ceño con esta última declaración de que somos salvos por gracia, porque podemos nosotros entender la resistencia que presentábamos también a esta misma experiencia, porque unos generalmente como humanos, como en nuestra naturaleza caída, siempre nosotros estamos buscando algún mérito en nosotros mismos, ¿ya? Pero cuando nosotros entendemos la gracia soberana del Señor en la salvación, no nos queda otro remedio que nosotros rendirnos, ya en gratitud a lo que Él ha revelado, o en gratitud a la revelación divina que Él nos ha entregado. ¿Y qué es lo que dice esa revelación? Nos señala el Señor que nosotros no merecíamos nada, porque no podíamos alcanzar nada por nuestros propios medios, y que ni siquiera nosotros teníamos la disposición, ni tampoco menos la capacidad de buscar a Dios. Por lo tanto, vuelvo a insistir, todo, absolutamente todo esto que el Señor nos ha dado ha sido por su gracia infinita sobre nosotros. Y obviamente esto nos debe conducir a nosotros, el saber esta verdad, debe conducirnos a nosotros a una adoración humilde a Dios. Porque cuando un ciego ve, por ejemplo, a través de un milagro, ¿cierto?, hecho por Dios, cuando un ciego ve, ¿cierto?, cuando por un milagro hecho por Dios, es imposible que ese ciego se quede callado. Es imposible que ese ciego, ¿cierto?, se quede callado, ¿cierto?, y no declare o no hable o no exprese lo maravilloso de esta nueva experiencia que él está viviendo, obviamente mientras adora y salta al Señor, ¿ya? Como el cojo, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan van y el cojo es sanado? Dice que él inmediatamente daba saltos. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Entonces, lo mismo sucede con nosotros cuando fuimos alcanzados por Dios para salvación. O sea, la gracia del Señor embarga nuestra alma, ¿cierto? Tal como lo ha embargado el día de hoy al estar en este lugar, con una reverencia, ¿cierto? También, y con una dignidad, ¿cierto?, santa, alabado sea el nombre del Señor, que obviamente produce en nosotros esta actitud de rendición y de sumisión también a su palabra, ¿ya? Porque hemos sido salvos por gracia, ¿cierto? Nos sometemos y nos sujetamos entonces a su palabra, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Entonces nosotros somos la evidencia concreta del favor, de la gracia, del regalo que Dios nos ha entregado por su amor, por su misericordia a cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Entonces, la adoración y la gratitud son ambas cosas van unidas, que son el resultado de haber, ¿cierto?, experimentado la gracia poderosa del Señor en nuestros corazones, ¿ya? Cuando hemos entendido y comprendido de esta salvación tan grande que Dios nos ha entregado solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo, entendemos entonces, ¿cierto?, la importancia de responder a esto con gratitud y adoración. Sin embargo, nosotros no debemos ignorar que esto que el Señor nos ha entregado, este regalo que Él nos dio, tiene un costo, o tuvo un costo, alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Y es lo que vamos a ver ahora, el costo de la gracia que tuvo, ¿cierto?, para poder salvarnos a nosotros
el Señor. Que Dios nos bendiga, ¿ya? Muchas veces nosotros como cristianos, y ya voy entrando en la parte final de esto, muchas veces nosotros los cristianos limitamos, encerramos la gracia de Dios como en como un simple acto de emoción divina. O sea, a Dios le agradó salvarnos y listo, Él lo hizo, ¿ya? Muchas veces nosotros limitamos la obra de Dios a eso, ¿ya? Y eso obviamente no debe sorprendernos porque nosotros lo hemos dicho reiteradamente, estamos viviendo en una generación que se caracteriza por el emocionalismo, o sea, por la exacerbación de las emociones, ¿ya? No es malo que nos emocionemos porque en nuestra adoración, en nuestra alabanza, están incluidas las emociones. Pero cuando nosotros exacerbamos esas emociones, nos pasamos al emocionalismo, que es algo que es malo, ¿ya? Entonces, este emocionalismo mantiene la idea de que la gracia es un sentimiento de Dios, del tatita Dios que está sentado ahí arriba, que posee, ¿cierto? Y como Él lo posee, se ve obligado a compartirlo con todas sus criaturas, ¿ya? Pero ese tipo de pensamiento conduce al otro extremo, ¿cierto? De lo que es la forma de pensar, abusar de la gracia, ¿cierto? Porque ello nos lleva, obviamente el abusar de la gracia nos lleva a menospreciar el costo que tuvo nuestra redención, que es un costo que a nosotros nos va a mover sí o sí a vivir en santidad y a entregarnos a Dios, que son los temas que vamos a ir viendo también en el transcurso de las predicaciones que vienen, ¿ya? Entonces, es importante cuando estamos acá, ¿cierto? Destacar que la gracia de Dios no es un regalo que nosotros hemos adquirido o que se nos ha dado a bajo precio en algún establecimiento comercial, en alguna oferta, en una liquidación, en un Cyber Monday o en un Black Friday, etc. ¿Ya? No es eso, ¿ya? La palabra gracia nos lleva evidentemente a pensar que es algo que nosotros recibimos sin merecerlo, pero por el cual también hubo un precio que se pagó previamente, ¿ya? Por definición, ¿cierto? La gracia de Dios hacia los pecadores generalmente presupone una tragedia de trascendencia cósmica, producto de que el Hijo de Dios asumió el costo de esa reconciliación, ¿ya? Miren, pensemos lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 5. Nos dio vida, dice, aún estando nosotros muertos en pecado. Esa era nuestra condición. Nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. O sea, por eso que hablamos el domingo de la resurrección de Cristo, porque si Cristo nos resucitó, entonces, decía el apóstol a los Corintios, van a resultar nuestra fe y van a resultar nuestra predicación. ¿Se acuerdan? Entonces, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia nosotros, o por gracia ustedes, han sido salvados. ¿Ya? Por lo tanto, no es posible que nosotros separemos, que nosotros despeguemos, que nosotros divorciemos la gracia de Dios, ¿cierto?, con la persona misma de Cristo, porque ambos están unidos, debido a que es precisamente gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros obtuvimos esta salvación o obtuvimos esta gracia. Y lo vemos nosotros en Isaías, conocemos esta palabra muy bien, Isaías 53, versículo 3 al versículo 4, nos dice que fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. ¿Ya? El pecado lo que hizo es que rompió la relación que nosotros tuvimos en el principio con Dios, ¿se acuerda? Adán y Eva. El pecado rompió esa relación que existía entre el hombre y Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, Dios, en vez de ignorar esto o simplemente destruir la humanidad, porque eso es lo que podría haber hecho, Dios lo enfrentó, ¿cierto? Como Él nos ayuda a nosotros a enfrentar nuestros problemas, situaciones, circunstancias en las que se presentan en nuestra vida, Dios enfrentó esta situación no para destruir la humanidad, sino que todo lo contrario, para solucionarlo. Y lo que Isaías describe acá en lo que nosotros leímos, él describe de manera magistral lo que Cristo padeció por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, entendemos de que la gracia no se condice, alabado sea el nombre del Señor,
o no se trata solamente de una relación o de una reacción emocional que Dios haya tenido o que sea visible, ¿cierto?, para la divinidad, ¿ya? Porque la gracia de Dios para nosotros no tiene ningún costo, pero sí tuvo un costo altísimo para Dios. Amén. Y esta verdad obviamente nos tiene que llenar de asombro y nos tiene que empujar a vivir para Dios. ¿Por qué? Porque si Cristo murió por nosotros para derramar su sangre en la cruz, ¿no deberíamos nosotros caminar en gratitud a su amor? ¿No deberíamos nosotros también estar dispuestos a darlo todo por la causa del reino de Dios? No importa el área en la que nosotros nos desenvolvamos. Como cristianos, ¿cierto? Siempre nosotros podemos esforzarnos para llevar gloria en su nombre mediante la realización de un trabajo digno y con excelencia. Estas son algunas de las cosas que nosotros podemos realizar o de la verdad que tuvo el costo de la gracia de Dios. O sea, vale decir, no somos salvos por obras, por nuestras obras, pero sí los que hemos sido salvados. ¿Cuántos hemos sido salvados por la gracia del Señor? Los que hemos sido salvados sí debemos hacer buenas obras. ¿Ya? Que Dios nos ayude. Y esto nos lleva a la última sección de esta predicación, que nos habla acerca del futuro de la gracia. ¿Ya? Porque sabemos nosotros que la salvación también tiene un alcance futuro, en la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia, nos dijimos delante, tiene un alcance en el pasado, en el presente y también, ¿dónde? En el futuro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver esa gracia en el futuro o entender qué es lo que a nosotros, por la gracia del Señor, nos aguarda? Bueno, Tito, capítulo 2, versículo 13, nos dice lo siguiente. Aguardando, dice, ¿qué cosa? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios nos bendiga, amén. O sea, Pablo le escribe a Tito y le dice que la transformación de vida que va a experimentar el cristiano va a ir también de la mano con su expectativa en el inminente retorno de Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Pablo dice que la gracia de Dios se ha manifestado y que esta gracia a nosotros nos va a ayudar a vivir de manera piadosa, ¿ya? Pero a la vez también hace que el cristiano, ¿cierto?, aguarde la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿ya? O sea, la gracia nos va a ayudar a vivir una vida piadosa, pero no aferrarnos a esta vida, sino que entendiendo o esperando con ansias el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entendiendo que esa es la forma entonces en la que nosotros, o en la forma en la que la gracia nos, por llamarlo de alguna forma, nos entrena a nosotros los cristianos para que rechacemos la vida pecaminosa que se nos presenta día a día en nuestro vivir y vivamos en piedad. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. La gracia nos ayuda a vivir piadosamente, pero también la gracia nos anima a aclamar que Cristo regrese, ¿ya? Nos ayuda a vivir en la función de la eternidad porque nuestra mirada está orientada hacia el trono de Cristo y su segunda venida, alabado sea el nombre del Señor. Y esa es la esperanza, yo creo, de todo cristiano, ¿cierto? Amén. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, que algún día el sufrimiento que nosotros estamos viviendo en nuestra vida se acabará y vamos a ser completamente libres en la presencia del Señor, vamos a ser completamente libres de pecado en nuestras vidas, ¿ya? Y esta gracia del Señor, esta obra del Señor, acabará en nosotros la obra que Él comenzó y por fin seremos conforme a la imagen y la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como nos dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2 y Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. O sea, yo no sé si usted se goza por aquello, porque qué grandioso es saber que esa gracia que nos ha salvado, que nos ha llamado de la muerte a la vida, también nos va a permitir el gozo de conocer a Cristo y de verlo en persona.
como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 al 4. Entonces, cuando llegue ese día, dice la Escritura, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más clamor. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo va a ser nuestra luz. ¿Cuánto alaban al Señor por aquello? Y vamos a estar con Él por siempre, como nos dice, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 y Apocalipsis 21, 23 al 24. Por lo tanto, ante las tragedias y los desaciertos que nosotros podamos tener en nuestra vida del día de hoy, podemos nosotros descansar. ¿Cuántos descansan en esta promesa? Alabado sea el nombre del Señor. Descansamos en la promesa de que Dios un día nos glorificará y que Él un día volverá por nosotros. Eso es lo que a nosotros nos ayuda en los tiempos de caos, en los que muchas veces nos vemos envueltos en este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el Dios que mostró su gracia hacia nosotros, hacia usted y hacia mí, que mostró su gracia al rescatarnos, es el Dios que también promete seguirnos mostrando su gracia, pero no por un momento, sino que por toda la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Así que eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso es lo que Dios nos ha entregado. Y lo vamos a ver en profundidad. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando lleguemos, por ejemplo, a la enseñanza de la salvación y la inhabilidad del ser humano, cómo nosotros estábamos inhabilitados para poder recibir la gracia del Señor, cómo Dios nos ha elegido de manera inmerecida, cómo Dios nos ha salvado de manera inmerecida, cómo Dios nos ha salvado solamente por la fe que Él mismo puso en nosotros y cómo Dios nos ha salvado por la gracia que nos ha mantenido, nos mantiene y nos mantendrá por toda la eternidad cuando Él retorne por nosotros. Así que nuestra respuesta, insistimos, tiene que ser gratitud y adoración, gratitud y adoración, gratitud y adoración por lo que Él ha hecho en nosotros, viviendo para Cristo una vida que le glorifique, viviendo para Cristo una vida que muestre sus obras, viviendo para Cristo una vida piadosa, ¿cierto? De tal forma que los hombres, como dice el libro de los evangelios, ¿cierto? De tal manera que la luz que nosotros proyectamos alumbre delante de los hombres y los hombres, en vez de blasfemar contra Dios, glorifiquen a Dios por lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Al vernos que éramos terribles personas, pecadores, ladrones, avaros, adúlteros, ¿cierto? Y que Dios nos haya con su gracia transformado y traído del reino de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, Dios trate con cada uno de nosotros a través de la persona del Espíritu Santo para que entendamos de una vez por todas y a través de esta serie de sermones lo maravilloso que Dios ha sido con cada uno de nosotros, entregándonos salvación, vida eterna y entregando, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Pongámonos en pie, por favor.